Los lípidos son un grupo de biomoléculas muy importantes dentro de los organismos vivientes, que cumplen diversas funciones. Entendiendo las propiedades químicas de los lípidos es un poco más fácil de entender las funciones que estos cumplen. Dentro de las funciones más importantes que cumplen los lípidos dentro del organismo, podemos clasificarlas por el tipo de molécula. Por ejemplo, los triacilgliceroles en el organismo funcionan como una fuente de combustible celular, es decir, son fuente de energía para que la célula cumpla con sus funciones. En el tejido graso, los triacilgliceroles cumplen una función de reserva de alta energía para el organismo, especialmente cuando ocurren temporadas en las que la ingesta calórica es disminuida. Los esteroides, como el colesterol, cumplen funciones importantes dentro de la formación de las membranas celulares. Y algunas hormonas, por su estructura química, también pertenecen al grupo de los esteroides. Las hormonas cumplen funciones importantes que permiten la comunicación entre una célula en una parte del cuerpo y otra célula que se localiza en otra parte del organismo. Un ejemplo de esto sería cómo los ovarios en la mujer producen estrógenos, que son un tipo de hormonas de la familia de los esteroides. Y estos estrógenos, los estrógenos viajan a través del corriente sanguíneo y crean las características sexuales secundarias al momento de la pubertad. El grupo de los fosfolípidos es un grupo muy especial por sus características químicas. Cumplen funciones estructurales importantes, especialmente son el componente básico de las membranas celulares. Estas membranas celulares permiten separar el mundo externo de la célula del mundo interno de la célula. Para comprender las funciones de los lípidos, nos vamos a centrar en los fosfolípidos, que son los componentes básicos de la membrana celular, y vamos a entender un poco más sus propiedades químicas relevantes. Los lípidos, como familia, son un grupo de moléculas que son insolubles en agua. En este esquema, que es un esquema de un fosfolípido, podemos ver en la porción inferior la representación de las dos cadenas de ácidos grasos. Esa es una porción que es insoluble en agua. En este esquema, el círculo amarillo representa el grupo R. Recordemos que el grupo R de los fosfolípidos es un grupo variable. Y en muchos fosfolípidos ese grupo variable es un grupo que es soluble en agua. De tal manera que los fosfolípidos tienen una porción que es hidrofílica y una porción que es hidrofóbica. La porción de ácidos grasos del fosfolípido va a tener una tendencia a alejarse del agua, mientras que la porción que es hidrofílica del fosfolípido tiene una tendencia química a acercarse al agua. Para entender las propiedades químicas de los fosfolípidos, vamos a analizar una estructura simple que es llamada micela. La micela es un medio de transporte que utilizan las grasas para viajar en el organismo. Esta es la forma como las grasas se absorben desde el intestino y logran viajar hasta el tejido graso. Como vemos en este diagrama, las micelas son una especie de burbuja en donde los ácidos grasos se almacenan en el centro de la burbuja, que es un centro hidrofóbico, y en el exterior de la burbuja nos encontramos en un ambiente acuoso. Como vemos, las micelas están formadas por fosfolípidos, y en este diagrama vemos cómo el extremo polar o hidrofílico del fosfolípido se acerca al agua, en cambio que el extremo hidrofóbico formado por las cadenas de hidrocarburos del fosfolípido se aleja del agua, de tal manera que los fosfolípidos tienen una tendencia química a formar micelas cuando se encuentran disueltos en un medio acuoso.
Forman las micelas porque se asocian todas las porciones hidrofóbicas del fosfolípido unas con otras para formar esta estructura circular. Y todas las porciones hidrofílicas del fosfolípido están orientadas hacia el ambiente acuoso. Comprender la estructura básica de una micela nos ayudará a entender la estructura básica de una membrana celular. Recordemos que la célula es la unidad funcional básica de la vida. Para que la célula pueda cumplir con sus funciones, necesita poder tener en un mismo lugar todos los componentes y todos los requerimientos para cumplir con las reacciones de la vida. De tal manera que una célula, como se ve en este esquema, es una unidad funcional que está delimitada. Es una unidad funcional que mantiene un equilibrio interno a pesar de que exista un desequilibrio externo. Debe ser capaz de mantener una distinción entre su ambiente interno y su ambiente externo. La estructura que se encarga de mantener todo lo que la célula necesita adentro y todo lo que la célula no necesita afuera es la membrana celular. Esta membrana celular está formada básicamente por fosfolípidos. Incluye muchas otras moléculas, pero los fosfolípidos son parte fundamental de su estructura. Como vemos en este esquema, la membrana celular es una membrana que se llama membrana bilipídica. Esto significa que está formada por lípidos, que son los fosfolípidos, y que forma dos capas. Vemos que en la membrana celular que está diagramada, esta bicapa de lípidos se encarga de mantener un ambiente extracelular afuera y un ambiente intracelular por adentro. Como vemos, los fosfolípidos tienen una porción que es insoluble en agua y tienen una porción que es soluble en agua, de tal forma que los lípidos se relacionan entre sí juntando sus porciones hidrofóbicas o insolubles en agua y exponiendo hacia el ambiente acuoso sus porciones hidrofílicas o solubles en agua. Como vemos en este esquema, existe un ambiente acuoso extracelular y de la misma forma existe un ambiente acuoso intracelular. Esto que vemos acá es la conformación básica de una membrana celular. Los lípidos son un grupo de moléculas que tienen múltiples aplicaciones en las ciencias de la vida, especialmente en la medicina. Los triglicéridos y los esteroides, como el colesterol, pueden medirse en sangre. Esos niveles en sangre es lo que se llama el perfil de lípidos. Se usa mucho en medicina para calcular el riesgo de una persona de sufrir de una enfermedad cardiovascular. La familia de los lípidos, llamada los esteroides, tiene dentro de sus integrantes a muchas hormonas, como por ejemplo el cortisol, que es la hormona del estrés, la testosterona y los estrógenos, que son hormonas que se encargan de las características sexuales secundarias al momento de la pubertad. De la misma forma, los fosfolípidos, que son los lípidos que forman las membranas celulares, juegan un papel importante en el desarrollo de enfermedades alérgicas como el asma.